Puesto que Efesios nos conduce a los lugares celestiales, no debemos quedarnos en nuestra condición. No miren su condición. Nuestra condición es la condición de topos, de escorpiones, de serpientes, sapos. No miren su condición. Más bien debemos ubicarnos en la eternidad y en los lugares celestiales. Miren el propósito de Dios y no miren su condición. Muchos libros del Nuevo Testamento hablan acerca de asuntos relacionados con el hombre caído pecaminoso en sus luchas, fracasos y dificultades. Tales libros están escritos desde el punto de vista del pecador. Sin embargo, existe un libro en el Nuevo Testamento que está escrito desde la perspectiva de Dios. Este libro es Efesios. Debido a que Efesios fue escrito desde la perspectiva de Dios, la mayoría de los maestros de la Biblia lo consideran como el más elevado de todos los libros de las Escrituras. El tema del libro de Efesios es la Iglesia. La Iglesia no es una organización, ni una sociedad o una escuela. Más bien, la Iglesia es el centro y enfoque de la economía eterna de Dios. Dios desea que nosotros veamos y valoremos la Iglesia tal como Él la valora. Pero para poder hacerlo, necesitamos ascender hasta los cielos, a fin de tener la misma perspectiva de Dios. Witness Lee trabajó durante 21 años continuos, desde 1974 hasta 1995, para producir el estudio vida de la Biblia. Y realmente es difícil decir que entre los 66 libros de la Biblia hayan algunos que sobresalgan más que otros. Pero sin lugar a dudas, el libro de Efesios ocupa un lugar muy importante y único en las Escrituras. Como usted dijo, este libro nos presenta e introduce en la perspectiva y punto de vista de Dios. Efesios no es un libro que se enfoca en la condición del hombre, sino que recalca el propósito de Dios y el deseo de su corazón, el cual es la Iglesia. Además, Efesios se ubica en la eternidad y no en el tiempo, y se ubica en los lugares celestiales y no en la tierra. El libro de Efesios nos traslada a la eternidad, ya que hemos sido introducidos en el propósito eterno de Dios. No debemos fijar los ojos en nuestra condición, más bien pongamos nuestra mirada en el propósito eterno de Dios. La característica particular y específica del libro de Efesios es que nos habla desde el punto de vista del propósito eterno de Dios. Por ello, para entender este libro, debemos ser librados y rescatados de nuestra posición y debemos ser introducidos en el propósito eterno de Dios en los lugares celestiales. Veremos el tema de Efesios, el cual es la Iglesia. En Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23, dice así la Escritura: «Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo». Veremos los 7 aspectos de la Iglesia. The subject of this book, Ephesians, El tema de este libro de Efesios is the church. es la Iglesia. It covers 7 Y cubre 7 aspectos de lo que es la Iglesia. Lo que la Iglesia hace no es muy significativo, pero sí es muy importante que sepamos lo que la Iglesia es. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia es el nuevo hombre. La Iglesia es el reino. La Iglesia es la familia de Dios, la morada de Dios, la novia de Cristo. Y la Iglesia es el guerrero. Lo que hacemos no tiene mucha importancia, no cuenta mucho, pero lo que somos es trascendental. En una iglesia como la que se describe en Efesios, Cristo es expresado, y por medio de tal iglesia, Cristo, su persona, vive.
En ella existe el reino de Dios, con derechos y responsabilidades. Y en tal iglesia está la familia de Dios, con vida y disfrute. La iglesia es también la morada de Dios, la satisfacción de Cristo. Y esta es también el guerrero que pelea la batalla por causa del propósito eterno de Dios. ¡Oh, my! ¡Qué maravillosa es la iglesia! Por su misericordia, todos necesitamos tener esta visión de la iglesia. La iglesia no es una escuela, la iglesia no es una sociedad, no es una organización. La iglesia es el cuerpo, el nuevo hombre, el reino, la familia, la morada, la novia y el guerrero. Esta es la iglesia. Y este es también el tema del libro de Efesios. Debido a que Efesios tiene este tema, es un libro insondable. Sterling, en esta introducción se mencionaron los 7 aspectos de la iglesia presentados en Efesios. Y estos son el cuerpo, el nuevo hombre, el reino, la familia, la morada, la novia y el guerrero. Más adelante tocaremos estos aspectos en detalle. Sin embargo, me llamó la atención el comentario con respecto a que lo que la iglesia hace no es tan importante como lo que ella es. Según la perspectiva de Dios presentada en la Biblia, lo que hacemos no tiene mucha importancia, pero lo que somos es trascendental. Muchos consideran que el hombre es solo un instrumento, cuando en realidad el hombre es un vaso para contener a Dios, a fin de que Él sea expresado. La iglesia es el cuerpo, el nuevo hombre, el reino, la familia, la morada, la novia y el guerrero, en el libro de Efesios. Todo esto se relaciona con lo que la iglesia es y no con lo que ella hace. Dios desea obtener una expresión de sí mismo por medio de su pueblo. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, es la expresión de Dios. El deseo del corazón de Dios es tener un hombre corporativo que lo exprese y lo represente en la tierra. Por eso, la iglesia es el nuevo hombre. Dios también necesita una esfera para llevar a cabo su administración. Y por eso la iglesia es el reino. La iglesia es también la familia, porque allí hay vida y mucho disfrute. Como morada, la iglesia es el hogar, dulce hogar de Dios. La iglesia también es la novia de Cristo, la esposa que lo satisface en amor. Finalmente, la iglesia es el guerrero que pelea por los intereses de Dios en la tierra, que derrota a Satanás. Todos estos aspectos de la iglesia nos muestran claramente que el corazón de Dios no está enfocado en lo que la iglesia hace, sino en lo que la iglesia es. Frecuentemente juzgamos las cosas por lo que vemos exteriormente. En el caso de la iglesia, podemos pensar que lo importante son las actividades externas o el edificio bonito donde los cristianos se reúnen. Pero estas no son las cosas intrínsecas que Dios desea obtener. Tenemos que decir enfáticamente, absolutamente no. La iglesia no es una escuela, ni una organización, ni una sociedad, ni mucho menos un edificio físico hecho de madera y ladrillo. La esencia de la iglesia son estos 7 aspectos: el cuerpo, el nuevo hombre, el reino, la familia, la morada, la novia y el guerrero. Aunque muchas de las epístolas de Pablo hablan acerca de la iglesia, lo hacen a un nivel diferente. Por ejemplo, Romanos da una visión de la humanidad en su condición caída y pecaminosa. En Corintios también se habla acerca de la iglesia, pero tocante a los problemas que se manifiestan en ella. Solo el libro de Efesios presenta una visión tan elevada, la cual es la visión celestial. Now we come
to the characteristic. Ahora vamos a hablar de la característica de Efesios. This book has a special point. Este libro tiene una característica especial, A very strong una característica muy fuerte, que consiste en que no habla desde la perspectiva de la condición de los pecadores, como Romanos. En los primeros capítulos de Romanos vemos la condición de los pecadores. En Romanos 1 enumera toda clase de pecados. Es toda una lista de pecados, mas no encontramos una lista semejante en el capítulo 1 de Efesios. Esto se debe a que Efesios no habla desde la perspectiva de la condición de los pecadores, sino desde el punto de vista del propósito eterno de Dios. Esto es maravilloso. Además, no está en el tiempo. Efesios se ubica en la eternidad, no en el tiempo. Y además, habla desde los lugares celestiales, no de la tierra. El libro de Efesios nos traslada al propósito eterno de Dios, a la eternidad. No permanezcamos en el tiempo, sálganse del tiempo. Entremos en la eternidad. Puesto que Efesios nos conduce a los lugares celestiales, no debemos quedarnos en nuestra condición. No miren su condición. Nuestra condición es la condición de topos, de escorpiones, de serpientes, sapos. No miren su condición. Más bien debemos ubicarnos en la eternidad y en los lugares celestiales. Miren el propósito de Dios y no miren su condición. Más bien pongamos nuestra mirada en el propósito eterno de Dios. Cuando venimos a este libro, debemos orar así: Señor, rescátame de mi condición. Sácame lejos de la tierra y fuera del tiempo. Rescátame de mi condición e introdúceme en la eternidad y en los lugares celestiales. Deseo entrar en el corazón de Dios y en tu propósito eterno. Este es un aspecto muy particular de este libro. Esta es la característica de este libro. El tema de Efesios es la iglesia, pero su característica particular es que está escrito desde el punto de vista de Dios y no del hombre. Por ello, me gustaría leer Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así la Escritura: Aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Podríamos decir que este es el punto de vista de Efesios? Por supuesto que sí, Víctor. Efesios no se enfoca en la condición de los pecadores, sino que nos presenta el deseo del corazón de Dios y el propósito eterno de Dios. Es decir, nos saca del tiempo y de nuestra propia condición para introducirnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El enfoque de este libro no es la condición caída del hombre, sino el deseo del corazón de Dios. Me gusta mucho que Witness Lee dijo que no debemos enfocarnos en nuestra condición, sino centrarnos en el deseo del corazón de Dios. Antes yo estaba enfocado en mi condición como cristiano. No estaba consciente de la necesidad de Dios, ni del deseo de su corazón, ni tampoco de su propósito. Por consiguiente, estaba totalmente enfocado en mi condición, tratando de mejorarme. Les digo, la solución es centrar nuestra atención en la necesidad y el propósito eterno de Dios. Podemos orar: Señor, rescáteme de mi condición, de lo terrenal y de todas aquellas cosas que no me permiten ver el deseo de tu corazón. En lugar de preocuparnos por nosotros mismos, debemos pedirle al Señor que nos conceda un espíritu de sabiduría y revelación para verle a Él y a su propósito eterno, tal como lo revela Efesios.
A pesar de que tenemos una condición lamentable, oramos que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos conceda ver la visión presentada en el libro de Efesios. The writer and the receiver. Ahora vamos a hablar del escritor y de los destinatarios. This writer, this apostle of Christ is not a Como todos sabemos, fue el apóstol Pablo quien lo escribió. Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Pablo fue hecho apóstol de Cristo no por hombre, sino por la voluntad de Dios y conforme a la economía de Dios. Puesto que Pablo no se nombró a sí mismo apóstol, sino que era apóstol por la voluntad de Dios, él también tenía la autoridad que proviene por medio de la voluntad de Dios. Ahora, respecto a los destinatarios, Efesios 1:1 y 2 dice, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los destinatarios no solo tienen una posición santificada, sino también un vivir fiel. Entre el autor y los destinatarios había un tráfico, una comunicación de gracia y paz. La gracia y la paz fluían del escritor a los destinatarios. Gracia y paz había entre ellos. No había chismes, críticas, acusaciones ni condenación, sino gracia y paz. La gracia es Dios como nuestro disfrute. Cuando Dios llega a ser nuestra porción para que le disfrutemos, lo que recibimos es la gracia. La paz es una condición que procede de la gracia, es decir, es el resultado de disfrutar a Dios nuestro Padre. Cuando disfrutamos a Dios como la gracia, entramos en una condición llena de reposo, satisfacción y gozo. Esto es la paz. La gracia es una sustancia, mientras que la paz es una condición. Esta gracia y esta paz provienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros somos criaturas de Dios, pero también somos hijos de Dios. Para nosotros, como criaturas de Dios, Dios es nuestro Dios, y para nosotros, como hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Por un lado, somos criaturas de Dios, y por otro, somos hijos del Padre. La gracia y la paz proceden de Dios nuestro Creador, de nuestro Padre y del Señor nuestro Redentor. Por el hecho de haber sido creados, regenerados y redimidos, tenemos la posición adecuada para recibir de Él la gracia y la paz. Nosotros tenemos una triple condición. Fuimos creados, fuimos regenerados y fuimos redimidos. Tenemos a Dios como nuestro Creador, tenemos al Padre como nuestro Padre y tenemos a Jesucristo como nuestro Redentor. Por consiguiente, somos plenamente aptos para recibir la gracia y la paz de parte del Dios triuno. ¿No es esto maravilloso? Aquí estamos. Tenemos la posición apropiada y estamos plenamente calificados para recibir gracia y paz del Dios triuno. El Vigilante.